Esto es la esencia, ¿no? De generar un constructores o un constructor donde se definan las variantes a producirse, digamos, de ese producto determinado. Entonces, bueno, vamos a pasar a compartir y lo vamos a generar, en este caso, a través del Visual Studio Code, que es el que estamos acostumbrados, ¿no? Si ustedes trabajan con otro, pues lo hacen de la misma forma, ¿sí? Ah, entonces, bueno, tenemos un, un index, que es el que eh, hemos estado manejando. Le voy a cambiar, patrón builder, bienvenidos. Y bueno, vamos a tratar de ir creando con ustedes desde cero la ejemplarización que hemos propuesto de justamente el día de ayer. ¿Sí? Y el otro ya un poco vamos a trabajar o hacer referencia al DOM, al documento de HTML, para ver algunas propiedades y poder establecer algunos elementos sobre ello, ¿no? En este caso, solo lo vamos a generar por consola, pero bueno, lo vamos a llamar eso, ¿no? Entonces lo vamos a llamar a este archivo builder pizza, ¿no? Porque de eso se trataba. .js, ¿ya? Builder pizza JS, ¿no? Así lo vamos a definir y en el index de una vez, antes de olvidarnos, vamos a llamar a esa script, ¿sí? Entonces vamos a llamar a ese script que se llama builder pizza, ¿sí? Para poder ya tenerle referencia en ese index HTML, ¿no? Si hay inquietudes, si hay preguntas, si alguien me dice que esperemos un momento para llegar a ese punto, pues me van avisando. No hay ningún inconveniente. Ya, nos vamos a ir al Builder, ¿sí? A ese nuevo archivo que construimos, Builder Pizza, y vamos a ir tratando de crear la estructura que se definió ayer como lección, ¿no? Entonces, ya vamos a ver que aquí hay algunas dos o tres cosas diferentes que hay que tomar en cuenta, pero en definitiva se procede del mismo esquema, ¿no? Así que esa es un poco la referencia. Entonces, bueno, vamos a comenzar definiendo nuestras clases, ¿sí? Y la primera clase es la clase pizza, ¿no? La clase de donde defino el producto, de dónde se va a derivar esos productos concretos, ¿no? Y bueno, lo único que voy aquí a definir es, puedo hacerlo a través de mi constructor, ¿sí? Pero bueno, aquí no necesitamos el constructor, por defecto, el momento de crear ya creará un elemento pizza, si es que no lo defino. Lo que sí tengo que hacerlo es eh, trabajar con ¿cómo es? Con mis elementos o mis métodos que me van a permitir modificarlo, ¿no? Puedo hacerlo directamente, pero en este caso vamos a trabajar con métodos. Así que voy a tener para mis elementos o para mis atributos que son masa, que son salsa y que son el relleno, voy a trabajar con estos métodos de modificación, ¿sí? En este caso de ingreso, ¿no? De datos. Entonces hablo de set masa, donde mando como parámetro la masa, ¿sí? Esto también lo teníamos porque mis métodos eran privados, ¿no? Entonces le voy a decir que voy a crear un primer atributo que es masa, ¿sí? Entonces esta palabra define que es un atributo de esta clase al que le voy a definir como o que coja este parámetro masa. Como ustedes pueden dar cuenta, aquí no es necesario definir los atributos como variables iniciales, ¿no? Sino ya al momento que declaro this, estoy diciendo que esto es un propio atributo de esta clase y de alguna forma ya estoy declarando en este momento. Y este va a coger el valor que yo lo mande en este método. ¿Sí? Puedo hacerlo también en el constructor directamente, pero ya vemos que no queremos definirlos o queremos irlos cambiando por separado. Y esa es la idea, ¿no? Entonces igual voy a poner una set salsa, ¿sí? Salsa, ¿sí? Y sabemos que este es el método donde mandamos como parámetro algo, ¿sí? Salsa, ¿no es cierto? Y vamos a cambiar, ¿no? Entonces le decimos this.salsa, la salsa, esta va a tomar el parámetro salsa, ¿no? Ya, algo parecido tiene que ser con el set relleno. Y vamos a mandar relleno, ¿sí? Entonces, le vamos a decir este atributo en cambio es el dis relleno, ¿sí? Que va a tomar el relleno que mandamos como parámetro, ¿ya? Y esto sería suficiente en, en esta clase. La idea es modificar los valores de estos atributos en los constructores, ¿no?
Entonces, tratar de ir definiendo constructores, ¿cómo es? Sí, constructores, así se llaman, ¿no? Los builder concretos. Ir cambiando diferentes builder concretos. ¿Sí? Entonces, ahí tendría la clase pizza, que es la parte principal de lo que queremos crear. Y bueno, dentro de la estructura, si hacemos referencia a la estructura, luego dice que viene la parte de, sí, ya estoy en pizza, entonces aquí voy a crear este abstract builder, que es el padre de la herencia, que un poco me dice o me define que no más hay que ir creando, ¿sí? Entonces aquí lo primero que veo es que es un atributo de tipo pizza. Bueno, eso lo puedo definir aquí en Java, pero en JavaScript no lo puedo hacer. Entonces, en definitiva, si nosotros nos fijamos en en la estructura, lo que crea es lo que crea aquí, si ven, es un método que a la final permite tenerlo al atributo pizza, ¿sí? A ese atributo pizza para poder luego devolver la pizza, ¿no? Aquí la idea es crear un objeto de este, de esto, ¿no? Crear un objeto de esto, ¿sí? Esta es la idea fundamental aquí. Entonces, y por eso aquí hay un método new pizza y el momento que le llamo, lo que hago crear es una referencia de eso. Y eso lo guardo en esto, ¿no? En pizza, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, el momento que creo, ¿sí? Esa referencia, ahí lo puedo ir haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que esa nueva pizza se lo va llamando ya en la parte del constructor, ¿sí? Déjenme abrir el NetBeans, ¿no? Para que vayamos haciendo referencia a eso. Espérenme un ratito. Dejemos que se abra esto. Ya, entonces, déjenme que se me cargue esto. ¿Dónde estoy? Patrón constructor. Entonces, lo que les decía es esto, ¿no? Entonces, miren, la idea en este constructor abstracto, que en este caso nosotros teníamos un ejemplo, por ejemplo, constructor vehículo, ¿sí? Si ven, aquí la idea es crear esto, ¿no? A la final yo aquí creo un vehículo, ¿para qué? Para tener una variable vehículo, o que es de tipo vehículo, y que esa variable, ¿sí? Se herede, ¿sí? Como es una herencia, en los concretos, como por ejemplo constructor Audi, ¿no? Y utilizar esa variable ahí, miren, entonces ahí utilizo la variable vehículo, una vez que se haya creado. Entonces, la idea es tener esa variable o ese atributo de tipo vehículo para poder acceder a los atributos de ese vehículo, ¿sí? Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, bueno, aquí la parte es un poco diferente, ¿no? Yo no puedo hacer referencia como lo hago acá en Java y decir que quiero un atributo de ese tipo. Entonces, si no tengo creado el objeto. Entonces, la idea es crear el objeto, porque a la final, miren, esta variable se va a llenar o se va a asignar en memoria o a hacer referencia en memoria más bien el momento que cree el objeto, el momento que llame a nuevo vehículo. ¿Sí? ¿No es cierto? Esa es un poco la idea, porque claro, cuando lo llamo o cuando llamo a este nuevo vehículo en el director, porque el director es lo que me dice, bueno, define ese nuevo vehículo y ahí vas creando. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea de esta parte, ¿no? Hacer referencia a eso. Entonces, para eso hay que crear este nuevo vehículo, ¿sí? Esa es un poco la idea. Entonces, vamos tratando de, en ese sentido, en el director, el momento que vayamos construyendo, hay que justamente definir eso, ¿no? Entonces, vamos haciendo esa parte. A ver, entonces, en todo caso, la idea es ir generando eso y en este momento vamos a irlo probando, de hecho, esa forma, ¿no? Para que vean que ustedes se va a poder ir generando de esa manera. Entonces, bueno, vamos a ir construyendo esta clase abstracta, entonces le voy a decir class, ¿sí? Y le voy a llamar pizza builder, ¿no? Pizza, así le voy a llamar builder o builder pizza, como quieran ustedes llamarle. Pizza builder, ¿sí? Esta es mi clase, hay que
¿Ya? Entonces, la idea es que aquí se construya o de entrada se genere ¿cómo es? El objeto pizza, ¿no? Entonces, miren, yo puedo hacer eso y decirle constructor y decirle que de entrada, ¿sí? Aquí se vaya a definir en la variable y tener una variable que sea de este, ¿sí? Atributo de este constructor, ¿sí? De esta clase abstracta y decirle pizza, ¿no? ¿Ya? Entonces le voy a llamar pizza y aquí creo, miren, entonces instancio la clase y a la final creo un objeto, ¿sí? De esta clase en la variable pizza, que es un atributo de esta clase. ¿Ya? Entonces le digo que sea una instanciación de pizza, ¿no es cierto? Y eso sería todo. Pizza, pizza, sí está bien. ¿Qué me sale aquí? Ah, new, le he puesto new. ¿Ya? Miren, entonces el momento que llame al constructor de esta clase, ya creo la variable pizza. Sí, que no es otra cosa que una variable que hace referencia al momento de que se cree esto, ¿no? Entonces, miren, y luego irán los métodos abstractos, pero en JavaScript no es que digo, esta clase es abstracta, ¿no? Miren, no hay un atributo que diga, así como teníamos en Java, uno que diga abstract, ¿no? No hay, ¿sí? Entonces, no hay. Simplemente yo defino que esto van a definirse métodos abstractos porque aquí no se definen, nada más. Pero sí en sus concretos, ¿no? Nada más. Entonces aquí, si tuviera otro método que me permita, bueno, aquí tendríamos también el obtener pizza, pero no lo vamos a hacer aquí porque lo vamos a definir en otra parte, ¿no? Para que el trabajo sea mucho más fácil. Que lo puedo definir aquí, sí, pero tendría que hacer referencia de otra manera. En todo caso, este es ¿cómo es la clase abstracta, ¿sí? Voy a definir los builder concretos, este es el builder abstracto, voy con los builder concretos y voy a ir generando, ¿no? Entonces, la idea es que yo pueda heredar este atributo pizza, ¿sí? De la clase, ¿no? Cuando creo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. Lo hice en el constructor para que se cree de entrada, o puedo tener en un método diferente, que no sea necesario en el constructor, que le llame nueva pizza, como ustedes lo hicieron en Java. Y el momento que recién lo llamo al constructor, ahí llamarle. Ya vamos a ver esa parte, ¿no? De hecho, lo hice así para ir probando de entrada, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir creando una que le llamamos Hawaii Pizza, y este es justo un constructor, ¿no? También, entonces por eso les vamos a decir que es un builder también, ¿no? Sí, y sabemos que esto sí, hay la palabra extend y extiende, perdón, de pizza builder, de este constructor para que herede ese atributo. ¿Se ven? Entonces aquí voy a llamar al constructor, ¿sí? Bueno, un constructor que no tiene parámetros, es más o menos un constructor por defecto, pero sí voy a hacer referencia para que llame al otro constructor. A super, sin ningún parámetro porque no necesitamos, ¿sí? En este caso, solo lo defino de esta manera. ¿Ya? Y ahora sí voy con los métodos abstractos, que es construir masa, construir relleno y construir salsa, ¿no? Entonces voy en orden. Build, así lo llamamos, build masa. Entonces primero voy con la masa a este método para hacer el proceso de construcción de este tipo de pizza. Entonces miren, ahí como yo ya tengo que este atributo hereda ¿sí? del, del padre, entonces ahí sí puedo hacer referencia a this pizza, ¿sí ven? ¿Ah? Que es un atributo que está arriba. Entonces le digo, this pizza es igual, no, perdón, y voy modificando. Entonces ahora sí llamo a los métodos de la clase pizza, porque ahora sí puedo llamarles, ¿no? A esos métodos, porque estoy con un objeto tipo pizza, que ya lo creo aquí de entrada en el constructor. ¿Sí? Entonces miren, le digo set masa y aquí le digo, bueno, ¿sí? Justamente la primera pizza es una masa suave, le mando el parámetro para que se modifique, ¿ya? Y ahí está ya el constructor, simplemente de masa.
Lo mismo, will salsa, y a este atributo le digo que va a modificarse este atributo del objeto pizza, ¿sí? A través del método set salsa, ¿no? Así lo llamamos. Entonces, set salsa, y le digo justamente que aquí esta salsa era una salsa dulce. ¿Ya? ¿Se ven? Eso es lo que teníamos, ¿no? Y finalmente me voy al ¿cómo es? Relleno. ¿Ya? Entonces, en el will relleno, lo que voy a hacer es, perdón, es llamarle al set relleno. Set, ¿cómo le puse? A ver, veamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo estoy yo. Hablo una cosa y digo otra. Entonces aquí le digo this.pizza.set relleno. Y sabemos que lo que quiero poner aquí es un relleno de qué nomás será. De queso, así me dice. Este va con queso. Y a esto lo sumo un chorizo. Y le sumo una piña, que por eso se llama hawaiana, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está. Queso, el relleno es de queso. Pongámosle ahí para que se vea chévere. Más chorizo y piña. ¿Ya? Y listo, estaría mi primer constructor. Voy a copiar. Estos serían mis métodos abstractos. Y eso es todo. Voy a copiar para mi otro constructor al que le hemos llamado picante, ¿no? Así lo habíamos dicho, picante, o así está en la estructura, picante builder. Exactamente lo mismo, lo único que cambia son estos. Aquí tengo que es cocida la masa, aquí tengo que la salsa es picante y que lo que tengo es queso y por eso es picante, tengo pimienta y también tengo salchicha, ¿ya? Salami, todo, cualquiera de esos, ¿no? Salchicha. Listo, entonces miren, voy a través de este atributo que se crea aquí, ¿sí? Pizza, voy dándole forma hasta aquí. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces miren, de tal forma que si yo ahorita fuera probando nada más y le dijera quiero construir un objeto a través justamente decir que quiero, por ejemplo, una pizza y le estaría diciendo new igual, llamémosle a la pizza, a la hawaiana, ¿no? Ahí está. Entonces miren, si en este momento yo construyo este objeto y lo imprimo por consola, console.log, ¿sí? Y le imprimo a pizza, que es este objeto que tengo aquí. Voy acá al index, ¿sí? Vengo acá y le digo voy a abrir con el live server. Si no, pues abren el archivo en un explorador cualquiera. Aquí tengo ya, ¿sí ven? Listo, está aquí. Voy acá, me voy a inspeccionar, voy a consola, ¿sí? Y me dice que falló algo, ¿no? En todo caso, algo del no del live server, nada más. Entonces, bueno, vengo acá y miren, ya se me creó el objeto, ¿sí? ¿Sí ven? Listo, ya tengo el objeto. Ahora, ¿sí? Creo el objeto, ¿sí ven? Un pizza, ¿no? Entonces ahí está. Se creó el objeto y ahí está, ¿no? Pizza Builder, ¿no? Miren, entonces, ¿cómo ya voy creando? Si regreso acá, sí, vengo acá como recién creé, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, llamo a un método que diga pizza, punto, le llamo al método build, masa, ¿sí? Entonces, al llamarle a ese método, ¿sí? Ustedes van a poder observar que ya tengo valores para la masa.
modificando los atributos de esa pizza. Entonces, si ven cómo ese constructor crea un atributo de tipo pizza. Sí, claro, esto lo puedo hacer el que recién cree el objeto en el momento que estoy dirigiendo, ¿no? Que diga ahí recién créate. Pero en principio lo he hecho así para que ustedes, para que vayan viendo que puedo ir definiendo de entrada e ir probando que se me va creando este atributo de tipo pizza. No sé si está claro esta parte. ¿Sí? Entonces, es el nuevo, el crear el método, aquí el método nuevo pizza, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Voy a regresar entonces y sigamos con esta parte. Esto es, la idea era de ir probando. Entonces, así de sencillo, ya tenemos la clase abstracta o el constructor abstracto, el builder abstract, y aquí ya tenemos los constructores concretos, ¿sí? Con sus métodos abstractos. Vamos a pasar al director, que es el que se va a encargar de esto, ¿no? De dirigir cómo justamente lo hace esto. Perdón, class, ¿sí? Y lo vamos a llamar cocina director, así me parece que estaba. Este es el director, ¿ya? Cocina director, entonces voy a ir creando la clase. ¿Sí? Y en este lo que voy a crear es un atributo que me permita justamente ir manejando los cambios, ¿sí? A través de lo que yo voy pidiendo, ¿no? De lo que me dice que cómo voy a ir construyendo, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer un cambio un poquito aquí diferente para aquí. La idea es ir diciéndole, primero créate la masa, luego créate tal cosa, ¿no? Pero vamos a hacerlo aquí, como tenemos dos cosas diferentes, vamos a hacerlo aquí de entrada, eh, la parte de cómo ir definiendo, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos en el constructor de este, de esta clase, en el constructor, vamos a definir un atributo de entrada. Y ese atributo lo vamos a llamar constructor o builder, ¿no? Builder de constructor, ¿sí? De constructor. Aquí puede ser un builder, ¿no? De cómo voy construyendo. Y de entrada le voy a decir que apunte a nulo, ¿no? ¿Sí? Para acá irle dando valores. Entonces, miren, tenemos el constructor. Si ustedes recuerdan el esquema, estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el constructor dependiendo de qué tipo de pizza quiero. ¿Sí? Y esto se va a hacer referencia acá. La idea es tener un constructor de cada uno de estos objetos concretos. Esa es la idea fundamental. ¿Sí? Un constructor, si igual hacemos referencia a Java, vemos en el director, ¿sí ven? Lo que tengo es un constructor, pero este constructor viene de lo que yo le diga que quiero construir, ¿sí? Si quiere un pizza de tal tipo o otro pizza de tal tipo, que a la final es un constructor, un constructor, ¿no? Que deriva del abstracto, ¿no? Pero eso ya aquí voy definiendo. Entonces, ¿qué quieres? Aquí le paso el parámetro de tal forma que cuando yo hablo el cliente, aquí le digo, si ven, quiero un director, le llamo al director vehículo y le mando qué tipo de constructor quiero. Y eso es lo que viene y acá, ¿no? Entonces aquí estoy mandando un vehículo Audi, por ejemplo, miren, entonces eso lo mando acá. Entonces eso vamos a simular en JavaScript, ¿no? Entonces, y lo vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en o lo que se hace en el método fábrica o el método abstracto, ¿no? El fábrica abstract, ¿no? Tratar de ir definiendo en función de algún parámetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el método que construye la pizza. Entonces, le voy a llamar construir pizza, ¿no es cierto? Ahí tenemos un método que se llama construir y le voy a mandar el tipo, ¿sí? De construcción que quiera hacer. Y aquí voy a trabajar algo parecido que ya hicimos. Voy a trabajar con un switch, ¿ya? Para que me vaya de paso, miren, implementando otro patrón. Algo que ya hicimos o parecido a otro patrón que ya hicimos, que es el patrón método fábrica, ¿no? Entonces aquí le voy a decir, bueno, necesito el momento que llames a este método pasar un tipo para hacerlo aquí mismo, ¿no? Y ir creando los objetos de esa forma. Entonces, ¿sí? Yo le voy a decir primero, una de las maneras es que este tipo, ¿sí? Sea, por ejemplo, con la palabra hawaiana. Hawaiana, ¿sí, no? Como quieran ustedes ponerlo.
¿sí? Hawaiana, dos puntos, y aquí iría el brick, ¿ya? De este, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, tendría el case, ¿sí? Que me diga que es un case picante, así llamémosle. ¿Ya? Entonces este sería para picante, tengo su respectivo brick, ¿sí? Y pongámosle uno por default, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer este default? Pues vamos a tratar de que este, ya, que este default, solo déjenme ver una cosita, ¿no? Esperen un ratito, que ya se me está queriendo la conexión. Esperen un ratito. Ya, denme un segundo, nada más. Ya, entonces vuelvo a compartir. Mil disculpas, vuelvo a compartir lo que estábamos haciendo. Ya, entonces mire, ahí tenemos esto, ¿no? Estábamos generando esta parte, ¿ya? Entonces, bueno, necesitamos definir el default, ¿sí? De lo que estábamos presentando. Entonces, ahí lo que voy a hacer es que me devuelva o me lance un error, ¿no? Entonces, vamos a capturar como es una excepción y le voy a decir así, mira, ¿sí? Throw, que está por acá abajo, y le voy a decir que cree una nueva excepción, ¿sí? Que sea un error, le voy a poner así, que capture este error y le diga tipo de pizza, ¿sí? No válida, ¿no? ¿Ya? Y además de eso, pues yo pueda también concatenar con el tipo. Y decirle más, aquí donde estoy, más tipo, ¿no? Para que se imprime incluso el tipo que sale. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo obtengo o voy a tratar de ir trabajando en cada uno de estos. ¿Sí ven? Listo, tengo aquí. Ahora voy a ir haciendo en cada uno de estos con respecto a ir creando. Y en esta variable constructor, dependiendo de lo que me mande el cliente, ¿sí? A este director va a devolver un constructor de ese tipo. Entonces le dice, bueno, voy a devolver en Builder, en este constructor, un constructor dependiendo. Si es hawaiana, entonces le llamaré al constructor que construye las hawaianas. ¿Sí? Que sabemos que es Hawaii Pizza Builder, ¿no? Listo. Y eso es todo, miren. De paso pongo esto, ¿no? Lo mismo acá. Si me dice que quiere el cliente un picante, este director entonces le va a decir, claro, si quiere picante, lo que vas a hacer es a través de este constructor, ¿sí? Vas a devolver una new, una new, ¿cómo es? Picante, ¿no? ¿Sí? Listo. Picante, picante pizza builder, ahí está. ¿Ya? Listo, y eso es todo, ¿no? Entonces, en esta variable builder se crea un constructor, un objeto de estos constructores concretos. Miren, se crea. ¿Sí ven? ¿Ya? Una vez que ya creo esta parte, ahora sí, sí, así como acá, miren, en el director sí, o en el director, ustedes si le ven el director, esa es la idea del director, ¿no?
construir un vehículo. Y dependiendo de eso vas llamando a cada uno de los constructores, ¿no? ¿Sí ven? Vehículo, que en este caso nosotros tenemos dos constructores, pero que de alguna forma son un poquito diferentes, porque el uno construye una cosa y el otro construye otro objeto. En cambio, en el vehículo, ¿sí? En el vehículo nosotros íbamos acoplando, ¿no? Los diferentes constructores y le íbamos poniendo en orden. Entonces aquí es un poco diferente, porque la idea era esa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy llamando a mis constructores? ¿Sí ven? Entonces, en función de eso, más o menos esa era la idea, entiendo. Ustedes así lo hicieron. Listo, entonces esta parte, miren, ya lo tenemos o lo definimos de esa forma. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos ya hacer los otros procesos, ¿no? Ya construimos primero, ¿sí? El objeto recién, ¿sí? En esta parte. Construimos el objeto. No es que hemos llamado todavía los métodos. Entonces, ahora sí, una vez que ya tengo construido el objeto, independientemente de cuál tipo de constructor le llame, ¿sí? Entonces, ahora le digo, miren, a este, eh, perdón, a este atributo que donde ya lo tengo el objeto, ¿sí? This, por ejemplo, Wilder, ¿no es cierto? Entonces, y ahí le digo, en este, porque está ahí guardado, dependiendo, ¿no? Si se hizo hawaiano o si se hizo picante. Entonces le digo, a ese le vas a ir construyendo, agrégale la masa, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el director, ¿no? Primero agrégale la masa, luego el director le dice, bueno, luego agrégale, ¿sí? Agrégale la salsa, ¿ya? Entonces, miren, independientemente de cuál haya sido. Eso no, ¿por qué lo hice así? Porque justamente esto en Java yo defino dependiendo de cuál le mando, ¿no? En el cliente aquí, entonces tengo que identificarlo aquí para que se crea aquí, ¿no? Entonces un poco esa es la idea. Miren, this punto en este constructor que será o de tipo hawaiana o de tipo pizza, dependiendo de lo que el cliente me pida al director. Entonces aquí construyo de ese tipo, construyo el relleno. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí ven? Y de esa forma yo ya tendría la parte del constructor. Y eso es todo. ¿Sí ven? Entonces, eso haría el construir pizza. Ahora, para que se me haga más fácil, como ya en este constructor tengo todo el objeto pizza, yo puedo hacer aquí, justamente aquí, miren, yo puedo hacer aquí que de alguna forma eh, ya pueda mostrarme ese objeto, ¿no? Entonces, miren, yo en el constructor tengo un objeto de tal tipo, entonces yo aquí le voy a crear una eh, bueno, primero hagamos la demostración de esto antes que pase, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasaría si ahora creo ya no una pizza directamente, ¿no? Si no le digo, bueno, quiero construir primero al director, ¿no? Entonces le voy a hacer, miren, director, ¿sí? Sí, entonces voy a crear un objeto director. Probémosle esto primero. Director. ¿Sí? Y le digo, bueno, new al director. ¿Sí? Justamente le llamo a cocina. Para que ustedes vayan viendo. Cocina director. ¿Ya? Cocina director. ¿Sí? Entonces creo eso. Listo. Creo el director. Y miren, aquí justamente me toca llamarle a director, ya no a la pizza, ¿no? Director. ¿Sí? Y le digo, bueno, de eso le voy a llamar al construir, miren, construir pizza. Y le mando el tipo y le digo, bueno, yo quiero construir una pizza tipo hawaiana. Hawaiana. ¿Sí? Y le voy a imprimir al director para que ustedes vayan viendo que hasta aquí debe estar funcionando. Director. ¿Sí? Entonces, miren, el cliente lo que hace es comunicarse con el director y le dice, bueno, construyeme la pizza. ¿Qué pizza? Hawaiana. Entonces se crea
el objeto en este builder de tipo hawaiana y luego le va diciendo, en esa pizza, una vez que creaste, por favor, construye la masa, construye la salsa y construye el relleno. Y eso va a definirse aquí en director. Veamos si es cierto. Sí, voy a dejar de compartir para poder compartir, perdón. Espérense un ratito que estoy yo hecho bolas con esto. ¿Dónde está el compartir? Aquí. Entonces, si yo comparto pantalla y voy viendo esto, miren, ya sé que me creó el builder, ¿sí ven? El que es cocina director. Y este builder tiene este atributo donde tengo pizza y ya tengo, miren. Entonces, este director creó un objeto tipo pizza, que es del tipo hawaiana. Y ya tengo que es masa suave, dulce y el relleno que es queso machorizo y piña. ¿Se ven? No sé si haya preguntas hasta aquí. Entonces, voy a pasar, ¿sí? A simplemente que se me muestre por consola de forma directa los atributos de ese objeto según lo que me va diciendo el director. Y como aquí tengo ya el objeto pizza para que se me haga mucho más fácil, aunque pueda hacerlo referencia incluso en este, puedo hacerlo en este constructor, ¿sí? Puedo hacerlo aquí para que me muestre la pizza porque ya tengo el atributo tipo pizza, ¿sí? Puedo hacerlo aquí en este otro constructor y llamarle, ¿no? Pero bueno, yo veo que aquí de pronto es mucho más fácil porque aquí JavaScript no me restringe eso. Yo tengo ya en el builder los atributos, ¿sí? De hecho, yo tengo, si ustedes observaron, yo tengo, miren, un atributo de tipo pizza, donde ya tengo masa, relleno y salsa, ¿sí ven? A la final voy creando, porque yo acá ya lo creé, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿no? En este builder. Entonces, miren, aquí ya yo lo estoy llamando. Aquí, el momento que creo uno de estos, ya se crea un atributo o hereda un atributo de este, ¿no? Ahora, que si no lo quiero hacer aquí y lo puedo hacer acá abajo, sí. Entonces, antes de crear esto, primero debo crear el atributo, el objeto pizza, ¿sí? Y de ahí crear este tipo de objeto, ¿no? Entonces, eso también, o crear dentro de cada uno de los constructores, pero eso no sería la idea. Entonces, por eso lo creé acá para que herede esta parte. Entonces, el momento que creo este objeto ya hereda el atributo pizza, el objeto de tipo pizza, para poder acceder, por supuesto, a sus atributos. Entonces, aquí yo ya puedo crear justamente ese objeto, ¿no? Entonces, aquí lo único que voy a hacer es un mostrar pizza. Aquí lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, aquí JavaScript me permite, ¿no? Entonces, para mostrar pizza, como tengo definido esto, le voy a decir que lo que voy a hacer es retornar, ¿sí? Y lo voy a hacer con el retornar que identificamos, ¿no? Solo déjenme, para no, como es, no demorarme, ¿no? Voy a copiar este, mostrar pizza de acá, ¿no? Nada más para no demorarme, ¿ya? Listo, entonces hago un return. Esto me permite concatenar en un solo comando, me permite concatenar este, este carácter, ¿no? No es comilla simple, sino es comilla inclinada. Tendrán que buscarlo ustedes en su teclado. Claro, esto pudo haberlo hecho entre, ¿sí? Pero a veces esto me permite, miren, tener así, ¿sí ven? Lo que no me permite, por ejemplo, comilla doble o comilla simple. Entonces yo puedo tenerlo esto así. ¿Sí? Y eso hace referencia a que es un solo comando, ¿no? Esa es la única diferencia de esto. ¿Sí ven? Entonces, bueno, a la final yo veo que, esto pasémosle acá más bien para que ustedes vean. Sí, entonces miren, yo puedo tenerlo así, ¿no? A la final, lo que voy a retornar es una cadena, un string, y eso es lo que voy a imprimir. Entonces, miren, en vez de llamar al objeto, le voy a llamar aquí al, eh, al director, ¿sí? Que tiene un método, perdón, que se llama mostrar pizza. ¿Ya?
Y eso es todo. Entonces voy acá a revisar y miren, ya me imprimió, ¿sí ven? Entonces, eso es la diferencia de generar una cadena eh, de caracteres con el concatenador más o de otra forma, miren. Entonces, esto se va acoplando a como yo lo tenga, ¿sí ven? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces yo puedo ir acoplando esto, miren, a lo que yo quiera, ¿no? Y eso es la diferencia, miren, ¿sí ven? Entonces es un poco la idea, ¿no? De esto, ¿no? Que se va acoplando a lo que yo lo pongo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo irle acoplando. Y eso es la diferencia de lo que podemos tener ahí. Entonces, si ustedes quieren que se acople, pues utilizan este comilla inclinada, ¿no? Comilla simple inclinada. No, no, se me fue el nombre del comando, ¿cómo se llama ese carácter? ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo se va acoplando, no? Entonces, esa es un poco la referencia a esto, ¿no? Entonces, yo puedo incluso aquí poner un tab para que se vea mejor y ustedes van a poder observar, ¿sí ven? ¿Ah? Doy otro tab y se acopla a mi salida, ¿bien? Entonces, tengo una pizza que es masa suave, que es de salsa dulce y de relleno. El relleno está dulce, dulce. Veamos qué hice mal yo. ¿Qué hice mal? A ver, voy acá. Ah, estoy poniendo dos veces la salsa, ¿no? Entonces pongámosle relleno. Entonces, si ven cómo aquí llamo al builder que crea un objeto y en este objeto hay un atributo tipo pizza. Y en ese atributo o en ese objeto, que en realidad es un objeto, guarda un atributo masa, la salsa y el relleno. ¿Ya? Y ahí está, miren. Sí, ahí sí, no, queso, chorizo y piña. ¿Ya? Entonces, llamemos o creamos, ¿sí? Otro objeto. Entonces yo le voy a decir, bueno, el cliente, como lo hicimos allá también, ¿no es cierto? Voy a copiar esto. Sí, voy a sacar bueno, aquí digámosle primero esto, ¿no? Un console.log, ¿ya? Y le voy a decir que saque algo así, que me diga pizza hawaiana, hawaiana, ¿sí? Y otro que me diga pizza picante. Entonces, este le voy a decir que es una pizza picante, ¿sí ven? Y le voy a decir o llamarle un director uno, pero que aquí se refiera al mismo director, pero en director uno, ¿sí? No le voy a pasar hawaiana, le voy a pasar picante, ¿ya? Y en director uno le voy a decir al final, muéstrame esa pizza. Entonces el director es el que define cómo voy construyendo. Claro, incluso puedo, suponiendo, ¿no? Primero poner el relleno, luego la masa, que es algo no lógico, pero mire, ahí está. Sí, si yo vuelvo a ver, me salió un error, me dice director uno es no definido, entonces me faltó por ahí definir. Director, tor. Ah, director uno, ahí sí, ¿sí? Miren, entonces ahí tenemos. Preguntas, inquietudes. No sé si hay preguntas, inquietudes.
No ingreso. ¿Ya? Entonces, miren, una variante de esto es que, bueno, no le hubiera construido de entrada aquí en esto, ¿no? Yo pude en vez del constructor crear un método que se llame nueva pizza, aquí, miren. Y esto lo llame primero acá, aquí, ¿sí? Entonces, primero les llamo a la nueva pizza, luego le digo, bueno, esa nueva pizza tiene que ser creado de este tipo. Y eso almacenarla en el constructor, pero una vez que creo la pizza, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya le creé entrada porque, ¿sí? al, al crear esto, pues ya herede ese atributo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, yo pude haberle creado esto y llamar al método, sí, o sea, aquí, miren, aquí, ¿no? No directamente, yo pude haberle hecho esto aquí, miren. Pude haberle no llamado constructor, sino haber llamado nueva pizza. Veamos si nos funciona, ¿no? Nueva pizza. Aquí, en el builder. Entonces, de hecho, este método es heredado el momento que creo esto. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces, aquí tendría que decirle this.builder crea un atributo que se llama nueva pizza. ¿Sí? Y claro, nueva pizza lo que hace, ¿dónde estoy? Es, miren, crear un atributo pizza. ¿Sí? Entonces, nada más, ¿no? Nueva pizza y eso es lo que me hace. Entonces, aquí recién se crea. Veamos si funciona o no funciona. ¿Sí ven? Lo mismo. Entonces, cualquiera de las formas es válida, sino que yo comencé construyendo de entrada, ¿sí? Para que valga. Entonces, miren, aquí hereda un método que se llama nueva pizza. Entonces, el momento que digo, bueno, porque si no lo creo esto, bueno, ahí sí, ¿no? Si no los llamo a esto, ¿sí ven? Ahí sí. Entonces, tengo que crear el objeto nuevo, ¿sí? Y a través de esa variable nuevo accedo a los atributos, porque ahí creo la variable pizza, ¿sí ven? Si no, ¿cómo? Entonces ahí me sale un error. Entonces necesariamente tengo que pasar por crear. O vuelvo a insistir en el constructor crearle de entrada y no tener que derivar eso, ¿no? Entonces, ¿sí ven? Bueno, dejémosle así que es un poco lo que se asemeja a lo que habíamos visto. Entonces, en vez de que se me cree y yo le cree directo para irle probando, ¿no? No tener que llamar a este método, sino probarle de entrada. Entonces, bueno, no le llamo el constructor, sino le llamo nueva pizza. ¿Sí? Aquí pude haber hecho el get pizza también para que acceda a los atributos o el mostrar pizza, pero bueno, lo hice acá porque es mucho más directo y eso me permite el constructor. ¿Ya? No sé si haya preguntas, si hay inquietudes. Miren, ahí está lo que ustedes hicieron. Entonces, en JavaScript hay mucha flexibilidad en el manejo de las clases y métodos. No es un poco tan estricto como en Java. ¿Sí? Pero bueno, la concepción es exactamente lo mismo. Me avisan si están hasta ahí, si pudieron generar el ejemplo. Ya les voy a ir revisando. Ya, no sé si haya una pregunta. ¿Se entendió todo? ¿Si pudieron construir? Sí, Ya, chévere. Entonces ahí tenemos, ¿no? Este era el primer ejemplo que queríamos compartir con ustedes. Ya, este es el que queríamos compartir con ustedes. ¿Sí? El siguiente ejemplo que quiero construir, que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Igual es
Ir a traer un... Voy a traer un... Ya, espérenme un ratito, por favor. Denme un chancecito solamente para... Ya, entonces, bueno, vamos a tratar de ir identificando el nuevo ejemplo, ¿no? Entonces voy a compartir nuevamente pantalla con ustedes para poder ir definiendo eso. Listo, entonces ya tenemos el primer ejemplo, que es lo que tenían que ir generando la clase anterior. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo que es muy popular en el tema de desarrollo de ir manejando componentes en un formulario, por ejemplo, o en pantalla a través de JavaScript. Y esta vez vamos a tratar de vincularnos con el DOM de HTML, con el documento de HTML, para poder agregar componentes. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejemplo? Tratar de generar la construcción de un formulario. Y como sabemos, el formulario o un formulario tiene algunos componentes. Pueden ser textos, pueden ser labels o pueden ser botones. Nosotros nos vamos a identificar en dos elementos principales, lo que son inputs, ¿sí? Ya sean de diferentes tipos, y también lo que son botones, también ya sean de diferentes tipos. Entonces vamos a simular eso como el builder, que es un ejemplo clásico de cómo se construye o cómo debería o cómo aplican la construcción de un formulario, ¿no? Entonces la idea es eso, ¿no? Tratar de construir un formulario en JavaScript en el cual yo pueda agregar varios componentes, varios elementos, ¿sí? Entonces, bueno, le voy a crear un nuevo archivo en mi mismo carpeta y le voy a llamar a este, le voy a llamar builder formulario.js. ¿Sí? Me vengo al index, le voy a cambiar esto primero. A ver, voy acá. Y este se llamaba builder formulario. ¿Sí? Algo muy importante, porque ya vamos a trabajar aquí, vamos en un div, ¿sí? En una cajita. Le voy a justamente agregar a mi HTML, ¿no? Entonces voy a poner un div. Sí, vamos, volvamos a poner, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es una caja box, ¿no? Que permite ir generando componentes. Entonces yo voy a poner aquí un div, ¿sí? Y uno de los atributos del div es el identificador, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que este identificador es justamente, o lo voy a llamar app, ¿ya? Así. Entonces, ¿para qué? Para poder acceder a este componente, a esta caja, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ustedes ya lo saben, esto ya lo han visto. Entonces, esa es un poco la idea, tratar de manejar esa parte de agregar un componente. En este caso, en este div es donde voy a agregar el formulario y los componentes de ese formulario. ¿Sí? Entonces ya voy a trabajar con el DOM del HTML, con el documento del HTML. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de ir definiendo. Entonces, la idea es crear un formulario. Y a ese formulario ir definiéndole varios componentes, agregándole varios componentes. Entonces, cada uno de esos componentes van a construirse de diferente manera, porque tienen atributos diferentes, ¿no? Entonces, puedo generar un input que tenga atributos de tipo texto para ingresar apellidos, nombres o cadenas de caracteres. Puedo tener un input, por ejemplo, para ingresar correo electrónico que sea de tipo de email. Y puedo tener botón, ¿no? Que, por ejemplo, me permita enviar el formulario o cargar el formulario, como sea. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, miren, voy a comenzar por crear ese producto concreto en principio que es formulario.
Entonces le voy a decir que este se llama así mismo, formulario. Formulario, ¿ya? Entonces esa va a ser mi primera clase, la clase formulario. Y sobre el constructor, ¿ya? Sobre el constructor voy a ir de alguna manera creando un, un atributo que se llame campos. En esos campos justamente van a ir todos los componentes, los campos del formulario. Y como van a ser varios, yo le voy a hacer que sea en un arreglo. ¿Ya? Y eso es lo único, el único atributo que vamos a tratar de modificar en el formulario. Que se vayan agregando varios componentes o varios campos a ese formulario. ¿Sí? Y bueno, lo que voy a tratar es que ese cambio lo haga a través ¿cómo es? De un método que se diga setCampos, ¿no? Para poder modificarlo, agregar más elementos y para eso mandaré el campo, ¿sí? O el componente, ¿no? El campo del formulario. Entonces, y de esa forma lo único que le voy a decir es, en esta variable dis.campos, ¿sí? Le voy a agregar a través de un método establecido para arreglos, que es push. ¿Sí? Así como en una lista es el add, ¿sí? Yo le voy a decir, bueno, te voy a mandar el campo que quiero que lo agregues y tienes que agregarlo aquí. Y eso va a ser el setCampos. A través de este método voy a modificar los valores de este atributo. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Y luego pues voy a construir ya la parte de digamos así, de los componentes, ¿no? Entonces, yo le voy a llamar a la primera clase, le voy a llamar, llamémosle clase componentes más bien. Así pongamos. Componen, componentes, ya. ¿Sí? Componentes. Entonces, en esa clase de los componentes, yo voy a mandar un constructor al que yo voy a definir muchas veces un texto que generalmente tienen los componentes, que puede ir en el placeholder o puede ir en el texto del componente. ¿Sí? Entonces, le voy a decir que, bueno, este justamente va a tener un atributo que es el texto y que toma el texto que yo le mande el rato que construye el componente. Así de sencillo. ¿Sí? Texto, pongámosle texto. ¿Sí? Porque text es una palabra reservada y le voy a decir acá texto. Ya, ahí sí. Listo. Entonces, ese será, como decir, igual este es el constructor abstracto, el builder abstract, ¿no? Y de este deben heredar algunos componentes. Por ejemplo, yo voy a heredar o voy a crear un primer componente. ¿Sí? Uno que le diga que es del tipo input, ¿sí? Así le voy a llamar input, que sea de tipo text, donde voy a ingresar texto. ¿Sí? Input text. ¿Ya? Este va a ser una de las clases, por ejemplo. Y claro, lo que me olvidé de decirlo es que este es una clase que extiende de componentes. ¿Sí? ¿Ya? Mire. Listo. Ahora, a diferencia de esto, es que en estas clases concretas o en estos builder concretos no se crea o no paso por construir primero el formulario, sino los diferentes componentes. Entonces, en principio, aquí no necesito del formulario. El director, el momento que vaya agregando esos componentes, ahí le dice, bueno, agrégate justamente al formulario. Entonces, miren, un poquito el aspecto va a ser diferente. Aquí no necesito, así como en pizza, crear esa pizza para ir definiendo que se vaya añadiendo al formulario. No, en principio no. ¿Sí? Entonces, miren, bueno, aquí la idea es ir viendo cómo se va construyendo, ¿no? Entonces, miren, voy a construir este formulario, este primer elemento, ¿sí? Que es de tipo texto y que extiende de componentes, ¿no? Entonces, voy a crear el constructor. En este constructor lo que necesito es el texto que viene justamente o hereda de, del padre de arriba. Y bueno, para llamarle a ese texto, debo llamar a super y debo decirle que necesito el texto, ¿no? Sí, porque el rato que llame al formulario al componente, perdón, sí, voy a llamarle a
Entonces aquí decirle que justo yo heredo un atributo que es de tipo texto y que se va a guardar en esta variable, ¿sí? Entonces heredo y cojo, ¿no? ¿Ya? Y aquí voy a crear justamente un método que se llame crear el elemento, crear el componente, ¿sí? Crear elemento le voy a llamar. Crear elemento, así le voy a llamar. Este es el que crea el componente. En este caso, un input tipo texto. ¿Ya? Entonces voy a abrir y voy a acelerar. Entonces, como este es un input tipo texto, le voy a en una constante, porque en realidad va a ser un objeto, al que le voy a decir que se llama input text. ¿Sí? Así lo voy a llamar, input text. ¿Ya? Entonces, a este input text le voy a decir, bueno, miren, entonces, ¿qué necesito? Que en esta variable input text, ¿sí? Me vaya al document, ¿sí? Del HTML. Entonces, aquí le digo, del document HTML, ¿sí? En ese document.html, tú vas a crear un elemento, create element, ¿sí? Y este elemento va a ser de tipo input, un input que quiero agregarle. ¿Ah? Eso es lo que le digo. Entonces, primero que se guarda ahí este input. ¿Ya? Ahora, una vez que ya tengo este elemento, le voy a agregar atributos. ¿Sí? Le voy a decir atributos y eso es lo que va a diferenciarse en los componentes. Entonces, hay un método de un componente que se llama setAttribute para darle atributos. Entonces, yo le voy a decir, el atributo que quiero darte es el atributo type. Y lo que define es el tipo de elemento que tiene este componente. Entonces, le voy a decir, el type de este input tiene que ser un de tipo text. ¿Sí? Miren, entonces le digo, este es el atributo. Estoy agregando un primer atributo que es el tipo. Y le estoy diciendo que el tipo sea de tipo texto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes definen un input acá en HTML, ¿sí? Y cuando ustedes dicen esto, ¿no? Dentro, es como que le estoy queriendo decir esto, ¿no? Dentro del div voy a crear un input, ¿sí? Control Z. Y aquí en type le digo, si ven, text. Esto es lo que le estoy diciendo en este momento. Dándole este atributo y decirle que es de tipo text. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo acá en este momento. ¿Ya? Entonces, pero lo hago desde el script, no lo hago desde, entonces estoy tratando de manejar el documento HTML. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Claro, porque si en este momento le dejo esto, vengo al, ¿cómo es? Al browser y se me va a crear un input. ¿Sí? ¿Sí ven? No sé si están viendo. ¿Sí se ve el explorador? ¿Me Sí, avisan? Sí, Ya, entonces, miren, ahí está el input, ¿no? Donde yo puedo ingresar información. Entonces, a eso estoy haciendo referencia el momento que estoy creando un elemento. Entonces, miren, le estoy diciendo acá, en el documento de HTML, créate un elemento que va a ser un input. ¿Sí? Entonces, luego le voy diciendo, entonces, los atributos son que sea de tipo texto, el type, el tipo. Voy a crear otro atributo. ¿Sí? Le voy a decir a este input text, vamos a añadirle otro atributo, setAttribute. ¿Sí? Y el atributo que quiero darle a ese es ponerle un placeholder. Placeholder, así es, holder. ¿Sí? Que me salga un mensaje dentro del placeholder, ¿no? Que me salga un mensaje dentro del input. Placeholder, si está bien escrito. Listo. Entonces, ¿qué placeholder quiero? Entonces, miren, aquí para eso me sirve cómo es el texto que yo voy a mandar. ¿Ya? Miren, entonces le digo, ponte el texto, que mande el rato que construye el componente. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda crear varios inputs de este tipo con textos diferentes, con placeholders diferentes. ¿Sí? Finalmente, este método me va a retornar este input text, que es un objeto.
en este caso de tipo componente del documento, del document HTML. Entonces, ¿qué creo? Creo un input de tipo texto con este placeholder. Y eso es lo que me retorna en este método. ¿Ya? Y eso es todo, miren. Entonces ya tengo un primer elemento de este tipo, input text. Y eso es lo que hace este constructor build, este constructor concreto. Pude haberle llamado input text builder, ¿no? Para saber que es un constructor concreto, pero no es necesario. Voy a construir otro componente. Sí, voy a crear otro componente. ¿Ya? Entonces, miren, de hecho, si yo voy probando y le digo, por ejemplo, ¿sí? Y le digo, créate un input 1 le voy a llamar, y le digo, claro, lo que tengo que hacer es instanciar este input text, ¿sí? ¿No es cierto? Y le mando un primer texto y le digo, ingrese su nombre, ¿ya? ¿Sí ven? Entonces, de entrada, yo si hago un console.log, ¿sí? De entrada, si yo imprimo este input 1, estoy viendo si se van creando los componentes, ¿sí? Lo que voy a tener acá es, miren, ¿sí? Nada más este input con un atributo que es texto. Entonces mando el texto. ¿Sí? Entonces después ya veremos cómo agregarle al formulario. Esa es la idea. ¿Sí? Claro, si yo aquí nada más le digo, bueno, sí, esto para hacer referencia le digo al input 1, ¿sí? Y le digo, créate un elemento, crear elemento. Miren, solo estoy probando, ¿no? Venimos acá, ¿sí? Miren, yo ya tengo componentes, ¿sí ven? Entonces, que de alguna forma crean un input text, ¿sí ven? Ahí está, con su atributo, name, propiedades y bueno. Entonces ya voy viendo que se va creando, ¿sí? Ahí está. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, bueno, estos son propios del objeto. Entonces voy viendo que sí se va creando y voy generando de esta forma. Bueno, entonces ya tendría de esa forma un input text. Voy a copiar esta clase para ir creando otros componentes, ¿sí? Entonces le voy a decir, ahora voy a tener, le voy a llamar este es un input, pero le voy a decir que es un input de tipo email, por ejemplo. Entonces le voy a llamar así, email component, que extiende de componentes, ¿no? El constructor es exactamente lo mismo. Vengo con el texto y le voy a decir que aquí, ¿sí? Es donde voy a cambiar, ¿no? Entonces le voy a llamar a este una constante email o email, ¿ya? Le voy a decir que cree un input, ¿sí? Entonces aquí también va a ser un input, esto no cambia, en el create element un atributo, el tipo ya no va a ser de tipo texto, aquí va a ser de tipo email, ¿sí? Para que acepte emails nada más, ¿sí? Y luego voy a, en el atributo, en el placeholder, ¿sí? Va a venir lo del texto, ¿no? Eso no va a cambiar. Lo que sí tengo que cambiar es esto, ¿no? Aquí, ¿sí? Estoy haciendo referencia al input email, ¿no? ¿Ya? Porque eso, y retorna un input email en este, listo, ¿sí ven? Esa es la idea. Entonces, modificar o ir agregando acá no lo voy a hacer porque debería crear un formulario aquí, ¿sí? Una variable formulario para irle probando, recuerden. Entonces, aquí debería primero, aquí crearle igual una variable que sea de tipo formulario y ahí irle haciendo o llamando la set campos para ir agregando los campos en el formulario. Pero ya vimos que eso es la idea, ¿no? Entonces, no lo voy a hacer aquí. Voy a llamarle allá al crear formulario, el rato que voy a añadir justamente los valores o los componentes, ¿no? Porque aquí es un poco diferente. Yo puedo tener varios componentes y ahí los añadiendo. El rato que el director me va diciendo, añade este componente, este otro, ¿sí? Y ahí, pues,
justamente a mi formulario. Entonces allá recién debo crear un nuevo formulario. ¿Sí? Entonces, bueno, o aquí incluso puedo crear un método para, vuelvo a insistir, para crear la variable formulario, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque no es necesario aquí, sino el director me va a ir diciendo. Porque aquí de forma directa no quiero cambiar, ¿sí?, este atributo, porque quiero ir añadiendo el momento que el director lo diga, ¿no? En función de lo que el cliente pida, por decirlo de alguna forma. Ya, uno más. Hagamos tres como es constructores concretos, ¿no? Entonces, otro componente al que le voy a llamar, llamémosle a este botón, ¿sí? Así llamémosle, botón. Entonces, extiende de componentes, mando el texto, ¿sí?, en crear elemento, en vez de un input email, le voy a decir que este es un button, ¿sí? Así llamémosle button, y aquí ya no va a ser de tipo input, ¿sí? Aquí sí ya va a ser de tipo button. Lo estoy haciendo. Estoy escribiendo, sobreescribiendo button, ¿no? Ya, entonces es de tipo button, miren. Entonces aquí los atributos un poco van a cambiar. Entonces al botón le voy a decir que es que el tipo es un tipo submit, ¿sí? Este tipo submit lo que me pasa es justamente que se cargue algo, ¿no? O que se envíe más bien algo. ¿Ya? Entonces, claro, esa parte no lo vamos a hacer. Simplemente estamos simulando la creación del formulario. ¿Sí? Va a ser de tipo submit. Listo. ¿Qué más? En este botón voy a crearle, a ver, ¿qué creemos? ¿Otro atributo? No, en realidad no vendría a ser un atributo, borrémosle todo esto, sino digámosle que este que es de tipo button, lo vamos a poner un texto en el contexto, o en el contenido del button más bien. ¿Sí? Y justamente y ahí va el this.text, ¿no? This.texto, ¿no? Que mandamos como parámetro. ¿Ya? Eso. Y por último retorna el botón. ¿Ya? Ahí está. Entonces, miren, ya tengo otro componente que es de tipo botón. Entonces, puedo tener otro botón, varios botones con diferentes textos. Ahora, claro, si quiero otro botón que tenga otra propiedad diferente que no sea submit, entonces, bueno, ahí tendré que crear otro constructor. Listo. Y que creemos que es suficiente ya la parte de los constructores, ¿no? Concretos. Muy bien. No sé si hay preguntas hasta ahí. Permítanme un ratito. No sé si hay preguntas hasta ahí. A ver, déjenme compartirlos. Ahí sí, ¿no? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer ya es irnos a la parte del director. Entonces, el director me dice, crea el formulario y vas agregándole tantos input tipo texto, tantos input tipo mail, etcétera, ¿no? Y tantos botones. Entonces, eso es lo que va a hacer el director, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué nos dice el director, ¿sí? Entonces, voy a definir acá una clase que diga director, no sé. Así nada más pongámosle director, ¿sí? O formulario director, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, aquí voy a tener un constructor. En este constructor voy a crear la variable formulario. Entonces, miren, aquí recién voy a crear. Puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo el momento que, que vaya, que vaya allá a añadir los elementos, ¿no? Eso sería un poco la idea, pero bueno. Entonces, en todo caso, le voy a hacer de entrada que se crea aquí el formulario. Así le voy a llamar, formulario, una variable formulario. ¿Sí? Y que de entrada se me cree esta variable new. Ahí creo, miren, formulario. O vuelvo a insistir, puedo haberlo hecho un método en el constructor abstracto y aquí llamarle a ese método. Da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, miren, bueno, en todo caso, ahí está. Creo el formulario y se va a guardar en esta variable. Entonces, ahora sí, bueno, voy a ir haciendo algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Es irle añadiendo
algunos formularios. Entonces, pero le voy a ir diciendo, bueno, en función, ¿qué formulario, no? ¿Quieres añadir? ¿Quieres un input? Puede ser que quiera añadir diferentes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, que se vaya añadiendo. ¿Ya? Y le vayas llamando esos componentes, dependiendo de lo que quiera agregar al constructor. Entonces, le voy a agregar un método, ¿no? Que diga agregar componentes o campos. Llamémosle componentes mejor. Componentes. Agregar componentes. ¿Sí? Agregar campos, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Voy a hacer algo parecido que hice antes. Necesito un tipo para que me diga el cliente, ¿qué tipo quieres? ¿Quieres un input text? ¿Quieres un input email? ¿O quieres un botón? Y además de eso, me envía el texto, que quiero ponerlo ahí, ¿no? Porque necesito el texto y por eso decíamos que esto va a heredar de allá. ¿Ya? Listo. Entonces voy a crear uno que diga let, una variable que sea solo para este bloque, por eso le digo que es de tipo let, y le voy a llamar campos. No, llamémosle componente. Componente. ¿Ya? Listo. Componente. Sí, en principio. Y en ese componente voy a ir guardando el tipo de componente que quiere el cliente. Entonces voy a hacer algo parecido que hicimos en antes. Voy a hacer un switch donde me mande el tipo de componente que quiere hacer y en función del tipo vaya creando los objetos. ¿Sí ven? De paso voy ahí aplicando parte de lo que es el método fábrica. Bien. Vamos haciendo rapidito un case. Entonces le voy a decir, si tú me mandaste que quieres un tipo text, vamos a hacer algo con tipo text. Y aquí sería el break. ¿Ya? Punto y coma. Vamos poniendo primero las posibilidades. Otro case que le diga, bueno, ¿qué pasaría si tú me dices que quieres un tipo email? Entonces ahí se va a crear un objeto de tipo email. Esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Y veamos si quieres uno que diga de tipo button, ¿no? Entonces esas son las posibilidades de tipo button. Entonces el tipo de componente que quieres que agregue. Entonces, aquí sería el brick, ¿ya? Y pongámosle un default, ¿ya? Y vamos a poner un default parecido, ¿sí? Vamos a ponerle un default parecido a esto, ¿no? Entonces voy a crear una excepción. Aquí está throw y le voy a decir, créate una instancia de la clase error que es propia de estos lenguajes, ¿sí? Entonces le voy a decir, bueno, ahí lo que voy a decir es tipo de componente no válida o no válido, ¿ya? Y me salga o me sume a esto el tipo, de pronto, ¿no? Y bueno, eso no lo probamos en el otro, pero en este hay que probarle esto, ¿no? Si yo mando un tipo que no sea. Entonces ahí tendría el default, ¿no? Miren, entonces listo. Ahora voy a ir viendo qué necesito ir haciendo en cada uno de estos. Entonces, claro, si me dice, ahora sí, si lo que tú quieres es crear un componente tipo text, entonces ahí le digo en la variable componente, ahí recién lo que tú vas a hacer es crear ese objeto que es input text. ¿Sí? Y claro, tienes que mandar en cambio el rato que le mandes, mandarle el texto, el momento que vayas a crear este objeto, para que se añada al placeholder. ¿Ya? Entonces, algo parecido es aquí en el email. Entonces, yo le voy a decir, si es que escogiste esto, en cambio, a la variable componente vas a añadirle, ¿sí? O vas a instanciar la clase que es de tipo input email, ¿no? Ahí está input email. ¿Dónde estás? Acá arriba. ¿Sí? Y también tienes que mandarle el texto cada vez que quieras construir eso. ¿Sí? Y finalmente decirle ahora, si dijiste que es un campo, ¿sí? Dijiste que es, perdón, no es campo, es componente. Si dijiste que el componente que quieres es de tipo botón, entonces crea el objeto tipo botón, que es botón, así lo llamamos, ¿no? Ahí está, botón. ¿Sí? Y tienes que mandarle también el texto. ¿Ya? Miren, entonces,
Dependiendo, de paso, estoy aplicando lo que es método fábrica, que decida cuál de los objetos va a instanciar. ¿Sí? Entonces, una vez, cada vez que llame a este agregar componente y decida cuál de los componentes va a ser, ahí, entonces ahora sí, como ya creé una variable formulario, entonces miren, dis.formulario, ¿sí? Entonces ahí recién le voy a decir, en ese formulario añádele ¿cómo es? A ese vector, ¿no? A ese arreglo. Entonces, creamos un método que se llamaba setCampos y mando, ¿cómo le llamamos? Setcampos, setComponentes, ¿cómo le llamamos? Setcampos le hemos puesto, bueno, puede ser setComponentes, ¿no? Que agregue los entonces en este setCampos le voy a mandar esta variable componente. ¿Sí? Entonces, el cliente me dice, necesito un text, se crea el objeto, ¿sí? Y el rato que creo el input text, bueno, se crea todo esto, recuerden. Estos atributos, ¿dónde está? Input text. Estos atributos y este método. Entonces, ya luego me faltaría, ya, entonces aquí recién lo que hago es crear un objeto, ¿sí? Y que se guarda o se va a añadir a ese vector. ¿Sí? Miren, y eso es todo. Entonces, cada vez que llame a agregar componentes, lo que va a hacerse es eso. No sé si hay inquietudes, preguntas hasta aquí. ¿Ya? Entonces, miren, vayamos probándole hasta aquí. ¿Ya? Voy a borrar esto y voy a irlo probando. ¿Cómo? Miren, se va a ir agregando al formulario estos componentes. ¿Sí? Luego sacaremos, ¿no? ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta aquí. Entonces, miren, ¿qué pasaría si yo le digo bueno, voy a llamarle a esta, ¿no? Digo const, le voy a llamar director, ¿sí? Y le voy a decir que haga un new de director, me parece que así lo llamamos, ¿sí? ¿Sí ven? Director, ¿ya? Entonces, ahora, si yo a este director le digo, accede al método agregar formulario o agregar componentes, perdón. ¿Sí? ¿Y qué tengo que mandar? Tengo que mandar el tipo, por ejemplo, le digo, quiero de tipo text y tengo que mandarle el texto, ¿no? Y le digo, eh, vas a mandar, ingrese su nombre o ingresa tu nombre, ingresa tu nombre, ¿no? ¿Ya? Para que ingrese el nombre en el formulario. ¿A través de qué? ¿Sí? De esto, miren, de mandar el tipo, que es text, email o button, y mando el texto, ¿ya? Entonces va a crear y va a añadirse acá a campos, ¿sí? De tal forma que si solamente ahora hago esto, miren, console.log y imprimo este director, ¿sí? Listo. Ustedes van a poder observar, déjenme un ratito pasarlos a visualizar esto, eh, para que vayan viendo. Miren, ya se me creó un director, ¿sí ven? Tengo la variable formulario en el que ya tengo campos, o podemos haberles llamado componentes, no sé, así los llamamos. Miren, y ya tengo un primer input text que tiene este texto. Claro, tendría que llamarle al crear elemento para que se cree el elemento. Ahora recién tengo el texto nomás, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir haciendo. ¿Sí? Preguntas. ¿Sí ven? Entonces ya voy teniendo esto, ¿no? Entonces voy creando mi arreglo con estos campos. ¿Sí? No sé si haya preguntas. Entonces le dije que cree un input text. ¿Sí ven? Se crea un input text porque le dije que es de tipo texto. Entonces viene acá. ¿Sí? ¿Sí ven? Dice, el tipo es text. Entonces creas este objeto que se guarda en componentes y luego le agrego al formulario. ¿Ya? Miren. Entonces, claro, el director luego me va a ir diciendo cómo, en qué orden le agrego, ¿no? Pero eso ya vamos a ir viendo, ¿no?
Entonces, hasta ahí justamente no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta de esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos faltaría por identificar ya? Justamente decirle ¿cómo es? Al director que vaya, eh, no sé si decirlo así, obteniendo estos componentes, ¿sí? Y les vaya agregando, ¿no? ¿Sí? Un poco esa es la idea, ¿no? Entonces, que a través del director yo pueda ir, o como cliente, ¿no? El cliente le diga, director, agrégame esto, director, agrégame este otro, y se va a ir agregando aquí, ¿sí? Entonces, eso lo va a hacer el cliente, que le diga qué nomás quiere agregar. Y el cliente agrega en función de lo que el director agrega en función de lo que el cliente quiera. Entonces, claro, la idea es esta, miren, director le digo, créame un new director y el director agrega este campo, ¿sí? Que es de tipo texto. Pero, por ejemplo, yo quiero agregar otro, solo para que vean, ¿no? Aquí, esa es la idea. Voy a agregar otro componente, le diga que es ya no de tipo texto, sino que, bueno, de tipo texto mismo, pero yo le voy a decir que ingrese, que sea diferente, que le diga ingrese apellido. ¿Ya? Ingresa tu apellido. Si nosotros vamos a ver, déjenme, estoy aquí en esto, miren, ¿sí ven? Ya tengo un formulario con dos. ¿Sí? Entonces, el cliente le va a decir qué nomás quiere al director. El director lo que va a hacer es agregar a los campos, ¿sí? Agregar a ese vector. Claro que esta parte la puede hacer en el director, pero supongamos que el cliente quiere dos de este tipo, dos botones, tres botones. Entonces, dependiendo de lo que el cliente quiera, va a agregar, ¿sí? Y el director lo único que va a hacer es irse acá, ¿no? A hacer esta parte, a definir qué tipo de componente quiere, en función de lo que el cliente le pida a ese director. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos faltaría? Pues nos faltaría simplemente hacer uno que ya me muestre el formulario o que esto se vaya a agregar en el formulario. ¿Sí? Entonces, miren, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un método. ¿Sí? Esta partecita no lo tenía, por eso estoy revisándolo, ¿no? No es que todo nos podemos aprender. Entonces, le voy a decir un método que se llame en el director que me permita obtener formulario. Así le voy a llamar. Formulario. ¿Ya? Uno que se llame obtener formulario. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a crear una variable que sea solo para este bloque. A esta estructura le voy a llamar for de formulario. Entonces, miren, ahí es donde voy a trabajar con el documento, ¿no? Entonces, ahí es lo que le digo, bueno, voy a trabajar con el documento de HTML y le voy a llamar entonces al document de HTML y le voy a decir que en ese documento se cree un elemento. Create element. Y le digo, ¿qué tipo de elemento es? Pues bueno, el tipo de elemento es un tipo for. ¿Sí? Listo. Además de eso, en ese formulario, ¿sí? Yo quiero, bueno, voy a especificar otra variable que me defina la cantidad de elementos que quiero agregar al formulario. Y para eso necesito decirle this.formulario, llegar a esta variable formulario, que sí lo tengo en el director, y que se vaya a la variable campos, al vector, ¿no? Miren, al vector campos, al atributo del formulario. Y claro, obtenga el tamaño. Esa es la idea. ¿Sí? El length, el tamaño como es de ese vector. Eso es lo que estoy obteniendo en esta variable. Y voy a definir otra variable, ¿sí? Que sea de tipo length también, que le diga que es campo, ¿ya? No, pongámosle no campo, pongámosle componente. Así llamémosle, componente. ¿Sí? Entonces estoy definiendo varias variables. Ahora me está saliendo como error porque todavía no lo he utilizado esas variables. Entonces, ya voy aquí en las variables, ¿no? Entonces, miren, por una parte, en for lo que creo un nuevo elemento en el document que es de tipo for, un formulario. Creo otra variable ancho para obtener la longitud de ese vector
y un componente para ir trabajando o ir agregando aquí cada objeto de ese formulario que está en campos. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, quiero recorrer ese vector, los componentes o los campos, como les llamamos nosotros, a través de un ciclo. Entonces, le voy a decir let en la variable i. Esta variable i va a comenzar en 0 y le voy a preguntar, mientras esta i sea menor que ancho, es decir, la longitud del vector, ¿ya? Y luego se vaya incrementando, ¿no? Se vaya incrementando este contador en el ciclo. ¿Ya? Un simple for, ¿no? Miren, entonces voy a recorrer los campos. Entonces le voy a decir, en la variable componente, ¿sí? En esta variable componente vas a ir tú poniendo cada uno de los componentes que están en este vector, que se llama campos, ¿no? Entonces, para acceder a él, sabemos que está dentro de la variable formulario y dentro de esto está la variable campos. ¿Sí? Entonces le digo, como es un vector, vas a poder acceder a través del índice, ¿no? Entonces, comienza en 0, entonces lo que está en ese se va a agregar en esta variable componente. ¿Ya? Es decir, los objetos, ¿no? Lo que vimos ahí que ya vamos obteniendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí ya tengo. Entonces, una vez que ya obtengo en esta variable componente, le voy a decir, a ver, en el form, que es mi variable formulario, que lo definí acá arriba, ¿sí? Un formulario del documento HTML, ahí vas a ir agregando estos componentes. Entonces, hay un método que se llama append child, ¿sí? Agregar un hijo a ese componente. Entonces, append child me permite agregar un hijo componente a ese otro componente. Entonces dice, ¿qué componente? Pues yo le voy a agregar este componente que acabo de crear o que le obtuve del vector. Entonces digo component, ¿sí? Y hay una propiedad que se llama create element. No, perdón. Ahí tengo que llamarle al, al método de ese componente. Recuerden, lo que se guarda aquí es esto, ¿no? Uno de estos componentes. Y recuerden, este input text tiene un método que se llama crear elemento. Y ahí me crea elemento. Entonces, miren, ahí le llamo a ese crear elemento. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Perdón. Por si acaso, ¿no? Me voy a decir. Entonces, ahí le llamo. Miren, ¿dónde recién le llamo a que se me cree el elemento de ese tipo? ¿Sí ven? Entonces, ahí le llamo al método. Entonces, ahí le digo, agrégate al formulario lo que tenga ese componente. Entonces, en el componente se crea un objeto que es de tipo input text, button o input email. Y ahí le llamo a este método para que me cree ese elemento de ese tipo con esas propiedades o con esos atributos. Aquí, miren, en esta línea de código. ¿Sí? Ahora, bueno, nada más voy a hacer para que no estés en unido todo. Voy a crear una variable que diga como salto, ¿no? Como salto si veamos si funciona esto. Y le voy a decir en el document del HTML que se me agregue o se me cree un elemento, create element, y me dé un salto de línea. Veamos para que no me salga un input y al lado el otro y así, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea de esta línea de código, que sea un BR. ¿Sí? Entonces, esto le estoy diciendo, que se me agregue un elemento que es un salto de línea. Si no, todo me va a salir seguido y no quiero eso. Y a la final le quiero decir que que esta variable form, ¿sí? Esta variable form, append child, ¿sí? Se me agregue como es un salto de línea, ¿no? El BR que estoy promocionándole acá arriba, ¿ya? Entonces, listo. En esta variable guardo un salto de línea, creo un documento que es un salto de línea y le agrego a este for, así como le agregué esto de acá arriba. Miren, y con eso ya lo que estoy haciendo es agregar el elemento que está en este atributo, en este método propiamente, que construimos o que llamamos a cada constructor. ¿Sí ven? Porque el momento que guardo en ese vector se guarda también ese método, recuerden. Entonces, una vez que ya recorro, lo que voy a retornar es este formulario o este for, esta variable for que tengo acá arriba. Todo el formulario con sus componentes.
¿Sí? Ahí está. Entonces, miren, aquí lo que hago en el cliente, en esta parte, es inicializar o crear los objetos, ¿no? Inicio, inicializar, pongámoslo así. Inicializar los objetos o los componentes. Porque claro, aquí digo al director qué componentes voy creando, voy inicializando. ¿Sí? Entonces, en otra parte del director, le voy a decir justamente ahora ya necesito renderizar mi documento HTML. Renderizar el HTML. Entonces, aquí ya quiero mostrar en el HTML. ¿Sí? Entonces, para renderizar, yo voy a hacer referencia al document del HTML y le voy a decir, ¿sí? Añade un evento, añade un evento, ¿sí? Añade un evento que vas escuchando o que cada vez que escuches o que se abre el documento, así de sencillo, del HTML, tú escuchas, entonces vas a añadir un evento. Entonces, hay un evento que me permite ir diciendo o añadiendo, ¿no? Y ese evento es el DOM content para que agregue un contenedor. Entonces le voy a decir ¿cómo es? Ya me olvidé. Content. Esto es, ¿no? Así es. Content loader, que se cargue. Entonces, cada vez que se carga el documento, el contenedor del documento, entonces escuche ese evento, me dice, DOM content, déjame ver si está escrito, porque aquí no me hace referencia al loader. Ese sí, ¿ya? Sí está bien. Entonces, cada vez que escuches ese evento se escucha cuando el documento se carga. A ese evento hace referencia. Entonces, voy a crear una función, ¿sí? Que lo puedo hacer de esta manera, o poner la palabra function, ¿sí? Perdón, así, unido. Entonces, esa es la abreviatura para crear funciones, ¿sí? Y aquí iría el punto y coma, ¿sí? Entonces, aquí le voy a decir, cada vez que escuches ese, crea una función que lo que va a hacer es al documento del HTML, ¿sí? Hacer una consulta. Query selector, este mismo. ¿Sí? Entonces, el query selector lo que va a hacer es seleccionar uno de los componentes que estés en el documento. Entonces, nosotros tenemos un componente en el documento. Ese componente es un div, que lo llamamos app. Entonces, yo le digo, del documento, seleccioname, ¿sí? Hazme un query de selección de uno de los componentes, que en este caso es el div. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo se llamaba ese div? App. Entonces, a ese div agrégale un hijo. ¿Cuál es el hijo que tengo que mandarle? El formulario. Entonces, ese formulario, ¿sí? Ese formulario está en director. ¿Sí? Entonces, append child. Entonces, ahí le voy a decir, append child, ¿qué vas a agregarte? Director, ¿no es cierto? Director punto obtener formulario. ¿Cómo lo llamamos? Sí, obtener formulario. Porque ese es el que va a recorrer el vector y va a agregarse al formulario. ¿Ya? Y eso es todo. Entonces, miren, esta partecita ya es la parte de renderizar, mostrar en el documento. Entonces, yo que les estoy diciendo, el momento que escuches un evento, vas a añadir un componente. ¿Cuál es el evento que vas a escuchar? El DOM Content Loader, cuando el contenedor del documento se carga. Ese es el evento que escucha. Cuando escuches, créame esta función. ¿Sí? ¿Qué hace esa función? ¿Sí? Seleccionar primero un componente del documento, que en este caso es el app, y a ese documento seleccionado va a agregarle un hijo, un componente hijo. ¿Cuál es el componente hijo que va a agregar? Pues el del director, ¿no? Vas a agregar el obtener formulario, que es esta parte de aquí, para que ya se me agregue ese componente al formulario. Listo. Vamos a ver si hasta aquí, déjenme solo compartir todo para que ustedes vayan viendo. ¿Sí? Vamos viendo si ya se agregó. No, no se agregó. Veamos qué faltó. Bueno, esto está funcionando, si está bien.
debería agregarse aquí, pero no se agregó, así que veamos qué me falta. Déjenme ver qué me falta. Sí, ya vamos terminando, ¿no? Me falta, algo me falta, ¿no? Para que se visualice esta parte. Veamos qué nos faltó. Esto, creo el director me dice ingresa tu nombre, ¿sí? Listo, el director se está imprimiendo. Algo está mal escrito aquí. Documento ADD event listen, dump, content, lo added. Aquí está mal escrito. Está mal escrito esto. ¿Sí? Si se fijan, lo added. Ese es el error. Lo added. Veamos si es cierto. Ya voy a verle ya. Sí, ya valió. Entonces, sí, ese es el error. Les voy a dejar ver, ¿no? ¿Dónde estoy? Ya para ir terminando. Miren, si pueden observar, ya se cargó mis, mis elementos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿ya? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no estaba bien? Esta parte, miren. Entonces, ¿qué le estoy mandando? Le estoy diciendo, como cliente, le digo al director, ingresa, créame un input o un componente, ¿no? Que es de tipo texto. Entonces, viene acá, el director le dice, ¿qué quieres? Quieres crear un objeto de que es input text y viene y le llama a todo este objeto. Miren. Entonces, en el 1 le dice, créate eso y se crea el texto y se crea este método. Este método es llamado acá, el momento que muestro, obtengo en el formulario, miren. Y ahí es donde propiamente se crea el elemento con todos los atributos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo aquí puedo decirlo, bueno, al director, ya para ir terminando, director.agregar componentes, le voy a decir que ahora este componente es de tipo email, ¿sí? Y le voy a mandar el texto. Entonces le voy a decir ingrese su mail, ¿ya? Y además de eso le voy a decir que al director que me agregue un botón, ¿sí? Entonces yo le voy a decir agregar componentes y le voy a decir que lo que quiero es un tipo button, ¿sí? Y decirle que el texto que va es que diga enviar formulario, no sé, o guardar, como quieran, formulario, ¿ya? ¿Sí ven? Entonces le digo, y acá se renderiza, ¿sí? Vengo acá y miren, ya tengo. Incluso SBR me permitió que todos no estén unidos, sino se vayan hacia abajo. Entonces aquí ingreso el nombre, aquí ingreso el apellido, aquí ingreso el correo, un correo válido, y envío en el formulario. ¿Sí? ¿Se fue? Claro, eso es, porque tiene el submit, simula eso, ¿no? Y ya creé mi formulario. Y eso es todo. ¿Preguntas? Les pongo nuevamente para que si hay alguna inquietud. ¿Cuál break? Sí, el BR es lo que, si yo no lo pongo esto, van a estar los inputs seguidos. Es decir, el ingreso de tu nombre o el ingreso de tu apellido va a estar acá al lado. Para eso me sirve el BR. Para que después de esto me dé un salto de línea. Si no, me van a salir acá. ¿Sí? Si no, habría que probar. Eso es lo que me hace el BR. Sí, Dije, porque si ¿podría yo mostrar esto, la clase botón? Botón. ya, button. Entonces aquí está la clase button. Miren, lo que cambia es que el tipo es, el elemento que crea es un botón. El type le puedo poner submit, cualquier otro tipo que haga el botón. ¿Sí? Por eso hace como que se envíe el formulario y se limpian los textos, ¿no? Y el texto me permite para darle un texto al contenedor. ¿Sí? Entonces, que vaya ahí, ¿no? Miren, ahí está. Entonces, en realidad, ¿dónde se crea este elemento? El momento que muestro el formulario, ¿no?
que en el momento que añado, obtengo el formulario. Entonces ahí le voy añadiendo esos componentes y ahí voy creando ese elemento en específico, en este método. Entonces el cliente le va diciendo, ¿no? Quiero 2 tipo text, quiero un tipo email, y así puede ir creando más componentes. ¿Sí? Entonces agrego un hijo a este form, que es en principio se crea como formulario, y le voy añadiendo estos elementos, ¿no? ¿Que dónde se guardaron? Se guardaron en este vector. Es que ahí no se guarda solo el texto, recuerden, se guarda un objeto. El texto y el atributo que permite crear los elementos, este método. Ya, bueno, ahí les dejo. Listo. Entonces, miren, muy interesante. Entonces, muchas veces el JavaScript me da un poquito más de flexibilidad el momento de ir creando o aplicando incluso el tema de patrones. ¿Sí? Entonces, aquí me equivoqué, por eso no nos salía. Entonces, no estaba escuchando bien de cuál evento se trataba. ¿Sí? Entonces, el momento que escuche el evento, este documento, el documento del HTML, el DOM del HTML, dice, escúchese. Entonces, cada vez que escuches, que se cargue el documento, sácame esto. Ya, selecciona el componente, a ese agrégale un hijo, ¿cuál es el hijo que tengo que agregar? El obtener formulario que hace esto, ¿no? En realidad me muestra el formulario. ¿Sí? Entonces yo le voy diciendo al director y el director me va agregando a este como yo le voy diciendo. Cualquiera de estos elementos o de estos componentes. ¿Sí? Ya, listo. Muy bien. 2 minutos para hablar del producto final. ¿Cuál es el producto final? El producto final, ¿sí?, se trata de crear o que ustedes creen un pequeño programa. ¿Sí? Bueno, no programa, no hablemosle así más bien, porque se van a confundir. Va a ser, no sé si programa una aplicación parecida a la que acabamos de hacer en JavaScript, ocupando por lo menos dos patrones de los que ya hemos visto. Por ejemplo, pueden ocupar el builder también con ¿cómo es? Con el única instancia, o pueden hacer un ejemplo donde apliquen Abstract Factory con el singleton. ¿Sí? Entonces, van a tratar de identificar una pequeña aplicación donde tengan involucrado por lo menos 2 de los patrones ya vistos, pero esta implementación tiene que ser en JavaScript, no tiene que ser en Java, sino en JavaScript. Entonces, ese es el producto final. Pueden hacerlo entre 2 compañeros. A la final tienen que subirme la carpeta donde estén todos los archivos JavaScript para yo correr el index y ver y visualizar cómo se creó su trabajo. Todo va a depender de ustedes, que sea un trabajo interesante, importante, donde se hayan definido algunos patrones. Lo que les recomendaría es que en la documentación del código, en la parte de la documentación, comenten, esta es la parte del patrón tal, esta es la parte del otro patrón. ¿Sí? Y vayan documentando partes para que yo también me vaya dando cuenta cómo ustedes han ido implementando. Dije, o sea, hay que mandar el proyecto y un PDF. No, solo el proyecto. ¿Y cuál Una es la parte carpeta de la comprimida donde estés en documentación? los una carpeta comprimida donde estés en los archivos JS y el HTML. ¿Sí? Eso va a estar, con ustedes tenemos el examen el día miércoles. ¿Sí? Sí, va a estar hasta el día miércoles, ¿no? El No, miércoles perdón, no tenemos ustedes clases. el jueves, a las 9 de la mañana. Entonces, sí, el proyecto va a poder subir hasta el jueves, creo hasta el mediodía, para ya poderles calificar y el viernes darles las calificaciones finales. Entonces, el día jueves, el examen es a las 9 de la mañana. Referente a todo lo que hemos visto de las patrones. ¿Ya? Listo. Así que esta es la oportunidad de practicar estos patrones en JavaScript. Listo. Pueden hacerlo entre 2 personas.